Sesión de aprendizaje para ciencias sociales para desarrollar simultaneidad, cambios y permanencias y convenciones temporales para la capacidad de la comprensión del tiempo histórico. Vamos a utilizar una ficha que contiene 4 fuentes. La primera fuente es un breve texto. La segunda son 2 mapas, la tercera es una línea del tiempo sobre las culturas antiguas, la cuarta es una lectura sobre la vida cotidiana de la antigua Roma. La primera parte de la ficha servirá para desarrollar la primera clase y la otra parte de la ficha servirá para desarrollar la segunda clase. Elaboramos nuestra sesión de aprendizaje colocando los datos necesarios y luego estableciendo nuestro propósito. Establecer distancias temporales y simultaneidad entre las culturas de Grecia y Roma con las antiguas culturas del Perú utilizando convenciones temporales. Luego colocamos la competencia, las capacidades y el desempeño precisado. Planteamos nuestros criterios de evaluación del producto o evidencia. La evidencia o producto será un cuadro de análisis. Colocamos los instrumentos de evaluación. Iniciamos nuestra sesión estableciendo las normas de convivencia con la participación de los estudiantes. Como actividad de motivación y de saberes previos escribimos varios números romanos en la pizarra o presentamos un dibujo de un reloj con números romanos. Y hacemos las siguientes preguntas: ¿cómo se llaman estos números? ¿Quiénes inventaron esos números que aún usamos en relojes y otros objetos? ¿Qué conocemos de los romanos? ¿En dónde se desarrollaron? ¿Qué civilizaciones existieron en simultáneo en el Perú? ¿Qué tienen en común las culturas peruanas con Roma? Los estudiantes participan de forma ordenada alzando su mano. Se hace la presentación del tema y el propósito de la clase. Los estudiantes proceden a copiar el título, el propósito y el reto. Iniciamos el desarrollo pidiendo a los estudiantes que lean la fuente 1 y subrayen las ideas principales, como las cronologías, fechas, años y ubicaciones geográficas de las culturas descritas. También podemos pedir que los estudiantes de forma voluntaria puedan leer en voz alta y el docente guía la lectura. Seguidamente trabajamos los mapas de la fuente 2. Esto servirá para desarrollar la ubicación en el espacio. Se les pide a los estudiantes que pinten de color rojo el lugar donde los romanos se desarrollaron y luego se les pide pintar de color amarillo la zona de expansión geográfica del Roma. De igual forma se les pide identificar el departamento donde se desarrollaron las culturas de Paracas y Nazca y pintarla de rojo. Podemos sugerir que los estudiantes puedan ubicar otros elementos geográficos de los mapas como continentes, mares y océanos. Si fuera posible con el apoyo del docente. Seguidamente se les formula las siguientes preguntas: ¿en qué países se desarrollaron Roma y las culturas de Paracas y Nazca? ¿Esas culturas se ubicaron en el mismo continente? ¿Qué diferencias o similitudes geográficas habrá entre Italia y el Perú? Los estudiantes responden o participan alzando la mano. Seguidamente pasamos al análisis del esquema o de la línea del tiempo. Se les pide a los estudiantes que observen y analicen la línea del tiempo de la fuente 3 y que se fijen en los años y los gráficos. Se recomienda ayudarles a interpretar el esquema, indicándoles y haciéndoles recordar conceptos como el año 1 y las convenciones temporales, antes de Cristo, después de Cristo, años y siglos. Se les pide que señalen el año de referencia de la línea del tiempo, que es el año 1, se les pregunta, ¿qué culturas surgieron antes de Cristo? ¿Qué culturas surgieron después de Cristo? ¿Qué culturas coexistieron con Roma? Los estudiantes responden de forma ordenada alzando la mano, y para motivarlos se les pone puntos por participación en el registro. Se sugiere que un estudiante ayude al profesor a colocar los puntos en el registro. Ahora van a formar grupos o pueden trabajar en parejas para desarrollar la evidencia o el producto, que es un cuadro de análisis de doble entrada. Se les da las indicaciones sobre el desarrollo de la actividad y se hace un ejemplo de cómo desarrollar el esquema. Por ejemplo, ante la pregunta ¿qué culturas de Europa y del Perú se desarrollaban en simultáneo? Analizamos el esquema y respondemos. Las culturas europeas de Roma y Grecia se desarrollaron en simultáneo con las culturas peruanas de Lima, Vicus, Chavín, Paracas y Nazca entre los años de 1200 a.C. y 500 después de Cristo. A cada grupo se le entrega una hoja con la rúbrica de evaluación de la actividad para que sepan que se les va a evaluar. Finalmente, los estudiantes comparten sus respuestas y el docente podrá intervenir de manera pertinente para complementar o agregar información relevante. Cerramos la sesión a través de preguntas reflexivas, por ejemplo,
¿Qué habilidades utilizaste para analizar la línea del tiempo y qué estrategias te funcionaron mejor? ¿Cómo podrías usar lo que aprendiste hoy para comprender mejor el tiempo en tu vida? ¿Hubo algo que te resultó difícil al interpretar el esquema?